Capítulo 30. Naruto y Usagi abandonaron el bosque de la muerte. Conejita, estoy cansado y tenemos mucho entrenamiento que hacer, le dijo a su esposa, ya que ni siquiera se molestó en hablar con Kakashi sobre su entrenamiento. Tsunade se encargaría del entrenamiento de Usagi y tal vez Jiraiya o Kurama se encargarían del suyo. Mocoso, yo me encargaré de tu entrenamiento. Ese maldito viejo solo querrá ver mujeres semidesnudas y no entrenarte bien. Así que nos quedaremos en el bosque de tu casa durante las próximas 3 semanas. Así que despídete de tu novia, porque esta noche será la última que la veas, dijo Kurama mientras volvía a dormir. Bien, dijo Naruto mientras miraba a Usagi. Parece que acamparé y entrenaré durante las próximas 3 semanas, y esta noche será mi última noche contigo, le dijo. Usagi simplemente le sonrió con suficiencia. Kurama no me conoce muy bien si no cree que no voy a verte al menos 1 o 2 veces por semana hasta que peleemos en la final, dijo mientras lo acercaba y lo besaba suavemente en los labios. Los ojos de Naruto se oscurecieron cuando la levantó y estaba a punto de desaparecer cuando escuchó que lo llamaban por su nombre. Naruto. Llamó Temari. Se detuvieron y se giraron. Él y Usagi se giraron para ver a la rubia corriendo hacia ellos, seguida de sus hermanos. Naruto arqueó una ceja. ¿Sí? Preguntó, molesto por el bloqueo de su futura cuñada. Usagi también estaba haciendo pucheros. Nuestro padre nos ha respondido. Ha aceptado la boda. Pero adelante, él y la aldea están planeando algo, dijo Temari mientras Gaara apartaba la mirada. Usagi frunció el ceño al oír esto. ¿Creen que no me importarán los hijos que tienen juntos y que estaré más que dispuesta a enviarlos a su aldea en cuanto tengan la edad suficiente para moldear chakra? Bueno, les tengo noticias. Que me ves en el trasero. Son mi familia también y no los usaré como estanques en su pequeño juego. Dijo con un pequeño suspiro y saltó de los brazos de Naruto. Parece que tendré que ir a la torre del Hokage a consultar los libros de leyes de ambas aldeas para encontrar una escapatoria y mantener a los niños aquí fuera de sus manos. Besó a Naruto en la mejilla y se despidió con la mano mientras tomaba a Temari de la mano y se la llevaba a rastras. Iba a obligar a la chica a ayudarla. Porque Gaara se enojaría, destruiría los libros y los dejaría en el punto de partida. Naruto gimió, pues ansiaba un rato a solas con su esposa, y ahora iba a tener que darse una larguísima ducha fría para calmarse. Maldito sea ese bastardo de raza. Le iba a dar una paliza cuando lo viera el día de su boda. Con ese pensamiento, miró a Gaara y sonrió. Oye, Gaara. ¿Quieres ir a comer algo? Le preguntó. Gaara miró a su hermano y luego a Naruto y asintió lentamente. Kankuro sonrió con suficiencia, pues sabía que tenía que acompañarlos en todas sus pequeñas citas hasta la boda, y que iba a divertirse, tomarse fotos y todo. Porque esto era para chantajearlos para más adelante. Naruto miró a Kankuro. Supongo que tú también tienes que venir, ¿no? Le preguntó al chico con orejas de gato. Sí. No puedo dejar que cortejen a mi hermanita sin que Temari o yo estemos presentes en todas sus citas, dijo Kankuro con una sonrisa burlona. De acuerdo. Pero no me vas a salir muy caro. Tengo otra boda dentro de un par de meses que tengo que pagar, y esta también, y una futura familia que cuidar, dijo Naruto mientras miraba fijamente al chico. Sí, tío, da igual. Dijo Kankuro, sin importarle. Era una comida gratis. Al otro lado del pueblo en el complejo Yuga. Hinata irrumpió en el recinto con una actitud de enojo mientras los ancianos se burlaban de ella. Niño inútil. No eres apartamento para ser el próximo jefe de clan, dijo el abuelo de Hinata. Hinata volvió sus fríos ojos color lavanda hacia el anciano, quien la miraba con desprecio y una sonrisa burlona, considerándola una escoria. Me da igual lo que pienses de mí, abuelo. Porque lo que pienses de mí no tiene sentido. Eres un viejo inútil que no vale nada, le dijo mientras se giraba y lo dejaba allí parado, impactado por su frialdad. Las demás familias de la rama principal y de la rama secundaria observaban conmocionadas como la amable niña le respondía. Antes de que Hinata se diera cuenta, su abuelo se disponía a atacarla por defenderse. Pero Hanabi se interpuso y golpeó al anciano en el corazón, matándolo. ¿Quién de ustedes piensa así de mi hermana? Preguntó Hanabi, mientras todos estaban atónitos. Sobre todo los ancianos, pues su pequeño instrumento acababa de volverse contra ellos. Hinata se giró y miró fijamente a los ancianos del clan. Mi hermana no es su peón para que la usen como les plazca, gruñó mientras se preparaba para luchar junto a su hermana. No le importaba estar herida. Seguía dispuesta a luchar y defenderse. Hisashi apareció de entre las sombras.
Ya basta, gruñó mientras todos retrocedían. Toda la rama familiar se había desvanecido al ver que la rama principal estaba a punto de luchar contra las herederas del clan. No querían ser utilizadas como herramientas y morir por ello. Señor Yashi, sus hijas mataron a su padre a sangre fría, gritó su tía, la hermana, a su padre. Yashi miró a la mujer. ¿A qué te refieres? Mi padre iba a atacar a Hinata de espaldas y herida. Le dijo a su tía, sin importarle. Habló fuera de lugar y fue irrespetuosa, gruñó. No, Hinata se defendía sola. Porque todos ustedes, viejos murciélagos, son unos matones, dijo Hanabi mientras los fulminaba con la mirada. Cállate la lengua, niña. Gruñó la anciana. Yashi miró a su tía con los ojos entrecerrados. Ella es libre de hablar en nombre de Hinata y lo que dijo es cierto. Porque lo observé todo desde las sombras. Así que el viejo tonto cosechó lo que sembró, dijo mientras miraba a sus dos hijas. ¿Hinata pasa algo? Le preguntó a su hija. Sí. Quiero casarme con Naruto antes de las finales, dijo Hinata con voz fuerte y potente. Yashi arqueó una ceja. ¿Qué te ha provocado esta fiebre? Le preguntó a su hija. Hinata apartó la mirada y volvió a mirar a su padre con fuego en los ojos. La hija del Kazekage desea casarse con Naruto el día antes de las finales. Pero hay más. Pero yo quiero ser su segunda esposa, no la tercera, dijo, mirando hacia abajo y luego hacia arriba. Con un suspiro, Yashi miró a sus hijas y al cielo. Ambas le recordaban a su difunta esposa. Que Dios la bendiga. De acuerdo. Hablaremos con Naruto-sama esta tarde y pospondremos tu boda para la semana que viene, le dijo a su hija. Ella sonrió con orgullo. Bien, mi vestido de novia debería estar listo entonces, dijo Hinata mientras tomaba la mano de su hermana y la alejaba, ya que tenían muchos planes que hacer. Con Naruto. A Naruto le recorrió un escalofrío. Algo estaba pasando y, de alguna manera, él era parte de ello, y no le gustaba la sensación de estar a oscuras. Con la serpiente. Orochimaru miró fijamente el pergamino que su pequeña mascota le había traído. El idiota se está desviando del plan, siseó. ¿Qué quiere decir Orochimaru-sama? Preguntó Kabuto mientras miraba a su amo desconcertado. Rasa ha declarado que su hija, la anfitriona del de una cola, se ha enamorado del niño de 9 colas y quiere casarse con él, gruñó Orochimaru. ¿Qué haremos ahora, señor? Preguntó Kabuto, ya que no tenían suficientes hombres para llevar a cabo su plan de ataque a la aldea. Orochimaru se sentó en su pequeño y oscuro agujero en la pared en su pequeño trono que Kabuto le hizo y se mordió el pulgar mientras pensaba en ello. Podría ver si Iwa se uniera a nosotros y nos ayudara en el ataque. Porque el niño de 9 colas es hijo de Minato y lo odian, dijo Orochimaru. Es cierto. Pero aún no tienes buena relación con el tercero, dijo Kabuto mientras Orochimaru intentaba secuestrar al nieto del anciano para sus experimentos tiempo atrás. Kumo no serviría, porque están aquí participando en los exámenes y parecen llevarse bien, añadió. Kiri acaba de terminar su guerra civil y no está ni cerca de donde necesito que esté, dijo Orochimaru, ya que no tenía un plan B. Tendremos que sacar hombres de mis prisiones personales y usarlos, dijo mientras Kabuto asentía y desaparecía para ponerse a trabajar en el tonto plan de su amo. Con Usagi y Temari. Temari miró a Usagi mientras la rubia estaba revisando un viejo libro de leyes para Suna y Konoha. ¿De verdad te importa lo que pase con los futuros hijos de mi hermana? Preguntó Temari, sin poder evitar sentirse conmocionada. Usagi levanta la vista del gran libro que leía. Bueno, sí. Se casará con mi esposo y se convertirá en mi familia. Será mi hermana y me preocupa por ella y sus futuros hijos, y no quiero que los usen. Para ella y los hijos de Naruto serán diferentes, pues nacerán de 2 portadores de Biju y serán mucho más fuertes que un niño normal o uno que se ve obligado a ser anfitrión, dijo Usagi. Temari se quedó atónita. La rubia que tenía delante la estaba impactando. Le importaba Gaara y ni siquiera conocía a la chica, y ella era la poseedora de Shukaku, y Shukaku era un caballero de Naruto, y su Biju le había ordenado quedarse. Pero Usagi y Naruto ignoraban a Shukaku y veían a Gaara como persona, y él intentaba conocerla y amarla, pues quería casarse con ella y amarla para el resto de su vida. Ahora mismo están en una cita y su hermano está con ellos, asegurándose de que nada suceda entre ellos. Sí, es cierto. Padre haría lo que fuera para lastimar a Gaara y Naruto y quitarles a sus hijos, dijo Temari, preocupada. Lo sé y no voy a aceptarlo. Ese hombre no se va a llevar a nuestros hijos de ninguna manera, dijo Usagi con pasión. Naruto y Gaara y la tercera rueda. Vamos, Gaara-chan. Vamos por un helado, dijo Naruto mientras le tomaba la mano y le sonreía. ¿Helado?
Preguntó Gaara un poco confundido mientras miraba a su hermano, mientras Kankuro parecía sorprendido al pensar que su hermana había tenido ese dulce frío mientras crecía. Naruto ladeó la cabeza, confundido. ¿Nunca has probado ese helado de leche helada? Le preguntó. Gaara negó con la cabeza y se sonrojó ligeramente. Te gustará, niña. Pero no te lo comas demasiado rápido. Dijo Shukaku mientras se despertaba de su siesta, ya que había empezado a comportarse y estaba permitiendo que Gaara durmiera mientras Kurama le decía que le patearía el trasero si no se portaba bien. Gaara simplemente asintió con la cabeza mientras su Biju le hablaba. Mientras caminaban por la calle hacia la heladería, vieron a Hinata, a Nabi y a su padre. Se dirigían a la tienda de novias para ultimar los detalles y también para encontrar a sus damas de honor. Naruto-kun, Gaara-chan, Katsan. Llamó Hinata mientras corría hacia el trío y sonreía. Naruto se giró, sonrió y abrazó a Hinata. Hola, Hinata-chan, dijo mientras miraba a su hermana y a su padre. Hola, Hanabi Ieyashi-sama, dijo con una reverencia al hombre mayor. Naruto-sama. ¿Cómo está? Preguntó Ieyashi mientras le devolvía la reverencia. Estoy bien. Solo tengo una cita con Gaara-chan y su hermano, ya que él es nuestro acompañante, dijo Naruto con una sonrisa. Ieyashi la miró con ojo crítico. Tenía el pelo carmesí que le sentaba bien al clan Uzumaki en el pasado, lo que le hizo preguntarse si la chica tendría sangre Uzumaki en algún momento. Ya veo. Pero hay algo que me gustaría comentarte, y lo que Hinata me ha dicho es que Gaara-san tendrá que empezar a buscar vestidos de novia pronto. ¿Por qué no van las chicas y su hermano a buscar vestidos? Preguntó. Naruto sonrió. Creo que es algo que quiere hacer con su hermana mayor y con Usagi-chan. Pero sería divertido que simplemente echara un vistazo, dijo mientras miraba a Gaara. ¿Qué dices? Le preguntó. Gaara lo mira a él, a Hinata y a su hermano. Prefiero esperar a mi hermana y a Usagi. Prefiero tomar helado, le dice. De acuerdo, dijo Naruto mientras miraba a Ieyashi. ¿Podríamos hablar un rato? Le preguntó al hombre mayor. Sí, está bien, dijo Ieyashi mientras salía con sus dos hijas para terminar sus compras. Naruto tomó la mano de Gaara y la condujo a la heladería y disfrutaron de su tarde juntos. Usagi y Temari. Lo encontré. Dijo Usagi. Temari levantó la vista del libro que estaba mirando. ¿Qué encontraste? Le preguntó. Está en un viejo libro de Uzu. Como Naruto es el único heredero varón de Uzukage y la realeza Uzu, sus hijos no pueden ser utilizados como peones en matrimonios ni repartirse entre la aldea donde vive el heredero Uzumaki. Pero, una vez cumplidos los 18 años, los hijos pueden mudarse a otra aldea o, si sus padres planean abandonarla, pueden hacerlo. Si son shinobi, también han alcanzado el rango Chunin o superior para abandonar la aldea. Pero deben permanecer en la aldea donde se encuentra su clan a menos que quieran irse. Dijo Usagi. Esto le sucedió a Lady Mito, quien se casó con el primer Hokage, dijo Usagi mientras miraba a Temari. Temari sonrió al oír esto. Nuestro padre está en problemas. Estaba contenta. Ahora tomemos este libro, hagamos algunas copias y dáselo al tercer Hokage. Y díganselo a mi hermana y a tu esposo. Le dijo a la rubia. Usagi asintió con la cabeza y se pusieron a trabajar. Después de 2 horas, reunieron lo necesario y se dirigieron a la torre del Hokage, pues sabían que Sarutobi esperaba a Usagi antes de enviar el borrador final del contrato matrimonial al Kazekage. Llamaron a su puerta. Entra, dijo la voz desde detrás de la puerta. Usagi abrió la puerta con Temari siguiéndola. Usagi tenía un libro grande en sus manos y Temari varios papeles en sus manos. Sarutobi arqueó una ceja. Hola chicas, dijo Sarutobi, queriendo saber qué estaba pasando. Usagi sonrió. Hola. Estamos aquí para hablarte del contrato matrimonial de Naruto-kun y Gaara-chan, y tengo algo aquí que protegerá a sus hijos de ser usados como peones por Suna, quien nos exige que les enviemos a uno de ellos. Los niños serán descendientes de 2 portadores de Biju, y como Naruto es el portador del 9 colas, sus hijos ya serán poderosos, y ahora que Gaara tiene el de 1 cola, esto solo aumentará su poder. Sé que Gaara tiene un linaje de arena magnética y polvo de oro que heredará de sus hijos, y que Naru-kun tiene las cadenas de chakra de su madre y varios otros linajes Uzumaki que algunos no ven como linajes, sino como pura suerte. Sus hijos serán como semidioses en el mundo mortal, le dijo, además, no ayuda que él sea un príncipe y tengamos una vida más larga y ellos vivirán más y también serán más difíciles de matar, añadió Usagi mentalmente mientras miraba al anciano frente a ella. Ya veo.
También veo que tienes el antiguo libro de leyes de Uzu, y supongo que encontraste la ley que se creó después de Lady Mito, preguntó Sarutobi. Sí, dijo Temari. Mi padre solo nos ve como peones y nos venderá al más rico para obtener beneficios políticos y económicos. Les dijo. Lo sé, lo tomé en cuenta y también añadí esa ley al contrato. Rasa se va a enfadar mucho cuando llegue a la boda. Porque no le voy a enviar este borrador final. Tiene que venir. Le dije que estamos gestionando las cosas al estilo Uzumaki y me dijo que lo encontrará ahí. Una vez que llegue, se va a llevar una sorpresa desagradable, dijo Sarutobi, sonriendo a las dos chicas que tenía delante. Usagi sonrió. Me alegra que hayas recordado las antiguas leyes, le dijo. Los miró con timidez. No lo hice. Un zorro de 9 colas entró aquí y amenazó con destruir esta aldea y Asuna si iban tras sus cachorros, les dijo mientras ambos sudaban una gota. Ah. Sí, Kurama es muy protector y matará a cualquiera ahora que puede salir libremente con su caballero, dijo Usagi, sintiéndose un poco mal por el anciano. Complejo Uzumaki / Namikaze. Naruto había regresado de su cita con Gaara y Kankuro para encontrar a Yashi y su hija allí esperándolo. ¿Llevan mucho tiempo esperando? Preguntó Naruto mientras se acercaba a ellos. Yashi lo miró. No, acabamos de llegar, le dijo al joven rubio jefe del clan. Naruto asintió. Podrían haber ido caminando hasta la casa. Las puertas están abiertas, lo que significa que Tsunade Baa-chan está en casa ahora mismo. Les dijo. Yashi sudó una gota. No, quiero hablar contigo, y no sabía que estaba en casa, le dijo. Naruto asintió mientras caminaban por el largo sendero que conducía a su casa. ¿De qué quieres hablarme? Preguntó, mirando a Hinata, que estaba sonrojada, y a Hanabi, que sonreía. Yashi suspiró. Hinata quiere casarse contigo antes de los exámenes y antes de que te cases con Gaara-san, le dijo mientras Naruto miraba fijamente al hombre que tenía delante. ¿Qué? ¿Fue eso? Preguntó Naruto medio sorprendido. Estaba deseando casarse con Hinata en diciembre. No quiero que una recién llegada me relegue al tercer puesto. Sé que estoy siendo infantil. Pero no puedo evitar sentirme así. Originalmente, yo iba a ser tu segunda esposa y siento que me están reemplazando, dijo Hinata, bajando la mirada y frunciendo el ceño. Naruto se ríe entre dientes. Hinata-chan, mi querida futura esposa. No te reemplazarán y lamento haberte hecho sentir así. El matrimonio se llevó a cabo para detener la guerra entre nuestras aldeas y, como hijo de un difunto Hokage, debo dar un paso al frente y hacerlo mejor para la aldea. Aunque a veces no esté de acuerdo. Pero si deseas que nos casemos pronto, cumpliré tus deseos y nos casaremos la semana que viene. Eso nos dará tiempo a todos para organizarnos y podremos hacer una fiesta. Pero no les dará tiempo a todas las figuras importantes para venir. ¿Pero qué más da? Pueden conocerte en la tercera boda, dijo mientras la abrazaba y la besaba en la frente, olvidando que su padre y su hermana estaban allí con ellos. Bueno, parece que después del entrenamiento estaremos ocupados, dijo Tsunade desde detrás de Naruto mientras se giraba para ver a su abuela. Sí. Chilló Naruto mientras lo soltaba y entraban a la casa. Capítulo 31. Naruto estaba sentado en su cama con su primera esposa. Miró a Usagi, quien estaba sentada allí, mirando un pergamino. Lentamente, dejó el pergamino y miró a su esposo, sintiendo su mirada fija en ella. ¿Qué pasa, Naruto? Le preguntó con preocupación. Naruto le sonríe y se inclina, atrapándole el labio. La besa suavemente, atrayéndola hacia sí. No pasa nada, le dice mientras la atrae hacia sí. Ella puede ver que sus ojos azul cristalino se han oscurecido y hay algo en ellos. Parecía lujuria. Ansiaba su tacto y quería sentirla sobre él y estar dentro de ella. Ella se sonrojó suavemente al inclinarse y besarlo de nuevo. Olvidó su pergamino, pues ahora compartía el ardor que él sentía por ella. Pero antes de que pudieran seguir adelante, se oyeron gritos desde fuera de su habitación. Usagi se dejó caer rápidamente en la cama y se envolvió en la manta mientras Naruto salía disparado de la cama con un kunai en la mano para abrir las cortinas y encontrar a Jiraiya siendo golpeado por Kurama y Shukaku. La emoción se había desvanecido. Se había vuelto a bloquear. ¿Cuándo iba a pasar una noche a solas con su esposa? Usagi entró corriendo al baño. Soltó otro suspiro al entrar. ¿Estás bien, mi amor? Le preguntó. Usagi lo miró. Ven a bañarte conmigo, le dijo mientras se daba un baño de burbujas caliente. Quizás aún pudiera pasar la noche con su esposa. Mientras sus dos caballeros estaban ocupados dándole una paliza a su acosador. La mañana siguiente.
Naruto y Usagi se sentaron a la mesa del desayuno mirando fijamente a Jiraiya, que estaba vendado. No puedo creerlo, Eroseni. Sabes que no he tenido una noche a solas con mi hermosa esposa y tienes que venir y bloquearme de polla, gruñe Naruto, actuando como si su noche hubiera sido una completa pérdida. Jiraiya apartó la mirada tímidamente, pues Tsunade lo estaba fulminando con la mirada. ¿No lo hiciste? Le preguntó. Él aparta la mirada de ella y mira algo en la pared. Tsunade entrecierra los ojos. No puedo creer que los hayas visto. Pero claro, viste a sus padres y creo que te dieron la idea para tu primero o segundo libro, le susurró. Los ojos de Usagi y Naruto se abrieron de par en par al oír esto, pues habían probado algunas cosas de esos dos libros y ahora estaban un poco asustados. Bueno, más bien Naruto, al intentar algo que su padre intentó con su madre. Su cabeza golpeó la mesa. Su rostro palideció y cualquiera podría haber jurado haber visto su alma escapándose por la boca. Oh, ya basta. La historia no trata sobre tus padres ni su vida íntima. Eso se publicó en otro libro que nunca publiqué, ya que Kusina amenazaba mi hombría, dijo Jiraiya al ver que ambos se relajaban y Naruto recuperaba algo de color. Te lo cortaré, lo freiré y te lo daré de comer si publicas nuestra vida amorosa, siseó Usagi mientras miraba fijamente a su padre adoptivo. Jiraiya palideció y levantó las manos. Pero ya era demasiado tarde. Había enviado el libro esta mañana antes de que nadie se levantara. Parecía que iba a perder lo que lo hacía un hombre. Pero no iba a decírselo ahora. Quizás pudiera ganar algo de tiempo antes de que saliera el libro. No es que hayan leído ninguno de sus otros libros. Naruto suspiró. Necesito prepararme. Mi boda con Hinata es hoy y no puedo llegar tarde, dijo mientras salía de la cocina y dejaba a Jiraiya solo con dos mujeres disgustadas y dos caballeros Biju que aparecieron después de que el chico saliera de la habitación. Jiraiya palideció y huyó para salvar su vida. No iba a morir todavía. Aún le quedaban algunos años buenos por delante. Hinata. Hinata les había pedido a Gaara y a su hermana que participaran en la boda, ya que Gaara se convertiría en su hermana esposa próximamente y quería que la chica se sintiera parte de la familia. Sabía que Naruto los amaba por igual. Te ves muy bonita, Gaara-chan, dijo Hinata mientras le sonreía a la chica de cabello carmesí. Gaara simplemente miró el vestido negro de dama de honor que llevaba. Gracias, dijo con voz áspera al salir de la habitación. Aún intentaba asimilar lo que había acordado. Durante las próximas semanas, estaría en el lugar de Hinata, casándose con el rubio. Todo estará bien, cachorro. No te preocupes, dijo Shukaku desde dentro de su mente. ¿Estás segura? ¿Hago lo correcto al casarme con él? Le preguntó a la perra mapache que llevaba dentro. Es mejor casarte con él. Que tu padre te encuentre un tonto y te obligue a hacerlo. Al menos sabes que ha llegado a amarte como a los otros dos, dijo Shukaku. Gaara asintió. Tienes razón. Mi padre se apresuró a descartarme. Supongo que solo soy un peón que él desechará cuando termine conmigo. Me siento mal por mis hermanos, dijo Gaara mientras Shukaku se sorprendía al oír que su carcelero se preocupaba por los otros dos monos con los que vivía. Temari se acerca a su hermana. ¿Está todo bien, Gaara? Le pregunta. Gaara se gira para mirar a la rubia sucia que está frente a ella. Sí. Todo está bien. Estaba pensando, le dice mientras observa que la gente ya está llegando y ve a Naruto entrando corriendo al edificio para vestirse. Temari se gira y sigue a su hermana, quien la observa, y sonríe con suficiencia. ¿Te ha cogido cariño? Le pregunta. Gaara solo asiente y se da la vuelta. Necesitaba algo para beber o respirar. Necesitaba algo, y verlo. Le hizo algo. Lo que ella no sabía. Naruto. Naruto corre a la sala de los padrinos y ve a todos los chicos allí esperándolo. Maldita sea, pensé que te habías acobardado, se rió Kiba al ver la expresión de pánico en el rostro del chico. Bueno, fue una noche larga, dijo Naruto mientras dejaba escapar un suspiro. Sí, escuché a Jiraiya gritando desde mi casa. Kiba rió una vez más. Sí, el viejo tonto quería espiarnos, gruñó Naruto, actuando como si nada hubiera pasado y la atmósfera se apagó. Hombre, eso apesta, dijo Kiba. Entonces, ¿estás listo para tu segundo matrimonio? Preguntó Choji mientras se preguntaba si podría casarse con más de una chica. Para ser honesto, no realmente. Me sorprende que todos quisieran o quisieran casarse conmigo. No creo que sea nada especial, dijo Naruto mientras su futuro suegro lo escuchaba. Las amo a todas y cada una. Todas ocupan un lugar especial en mi corazón, y temo estar lastimándolas al tener más de una esposa, dijo Naruto con la cabeza gacha.
Yasuo entra en la habitación donde están todos los chicos. Mira a Naruto y sonríe. No les haces daño. Cada uno sabe en qué se mete al casarse contigo. ¿De verdad que los estás salvando de un destino peor que el que les espera ahora?, le dijo a Naruto mientras los demás simplemente escuchaban. ¿Qué quieres decir?, preguntó Naruto mientras se sorprendía al escuchar eso del hombre. Bueno, los ancianos de mi clan querían casar a Hinata con un príncipe mimado y colocarle el sello de la jaula de pájaros. En cuanto a Gaara, su padre la habría casado con el primer shinobi poderoso que encontrara para tener hijos fuertes, sin importarle si el parto la mataba o no. Al casarte con cada chica, les has dado un destino mejor que el que les habría correspondido a cada una, dijo Yasuo. Neji se quedó sentado en un rincón escuchando esto. Se sorprendió al saber que Hinata sería marcado como él y los demás, y enviado a un lugar para engañarlo y ser una belleza con la que jugar cuando le apeteciera o cuando su otra mujer no lo quisiera. Hinata. Usagi entró en la suite nupcial y les sonrió a Hinata y Gaara, que habían regresado a la habitación. Hinata-chan, te ves despampanante, y Gaara, hermoso, les dijo a las dos jóvenes que estaban frente a ella. Hinata sonríe mientras abraza a Usagi. Gracias. Solo estoy nerviosa, le dice a la rubia. Lo sé. Yo también lo estuve el día de mi boda, e incluso la noche de bodas, dijo Usagi mientras le guiñaba un ojo a la chica. Hinata se sonrojó ante la idea de una noche de bodas. No había pensado mucho en lo que sucedería después de casarse y regresar a casa juntos. Ahora se sonrojaba ante la idea de pasar la noche a solas con él. Gaara simplemente las miró. ¿Qué tiene de especial la noche de bodas?, preguntó inocentemente, pero todas dejaron de prepararse y miraron a la chica de cabello carmesí. Es la noche en que se acostarán por primera vez, dijo Temari, pensando que sería mejor ser directa con su despistada hermana. Los ojos verde azulado de Gaara se abrieron de par en par. No era algo que planeara. Pero sabía que tendría que darle hijos en el futuro. Aún así, no creía que él quisiera acostarse con ella de inmediato. Pensó que la dejaría sola y volvería a la cama que comparte con Usagi y Hinata después de casarse. Qué equivocada estaba. Nunca se te pasó por la cabeza. ¿Verdad, Gaara?, preguntó Usagi al ver la sorpresa en el rostro de la chica. Gaara asintió y solo tenía una pregunta en mente. ¿Te dolió?, le preguntó a Usagi, mientras todas las miradas estaban puestas en ella. Se sonrojó levemente al ver todas las miradas fijas en ella. Pues sí, dijo sin saber cómo explicarlo. Gaara asintió. Pero te seguía doliendo mientras ustedes dos. No supo cómo terminar la pregunta para la rubia. Bueno. Después de un rato, encontró su ritmo y por fin me relajé. Ya no me dolía. Me sentí bien después de un rato, dijo Usagi mientras se frotaba la nuca con la mano. Estaba un poco nerviosa. La siguiente pregunta sorprendió un poco a Usagi. ¿Qué tan grande es?, preguntó Gaara. Casi se desmaya ante la pregunta. Hinata miraba a la rubia y quería saberlo también. Porque esta noche sería su primera vez. Naruto. Kiba regresó a la habitación riéndose a carcajadas. Había oído lo que decían las chicas. Naruto y los demás miran a Kiba. ¿Qué es tan gracioso?, le pregunta al chico que ríe. Kiba entrecerró los ojos, divertido. Acabo de oír a las chicas hablando de sexo, dijo mientras todas las miradas se dirigían a Naruto y luego a Kiba. ¿Qué hiciste? ¿Ellas estaban qué?, preguntó Naruto, sorprendido por lo que decían todas las chicas. Problemático, dijo Shikamaru mientras miraba a la problemática rubia que se casaba por segunda vez. No puedo creer lo que hacen esas chicas. Son tan hentai, dijo Naruto mientras intentaba comprender cómo se sentía al respecto. Choji se reía, al igual que Kankuro. Neji apartó la mirada con un ligero rubor, mientras Lee estaba totalmente rojo, sin saber qué decir. Sasuke también estaba allí, pero solo se encogió de hombros ante lo que estaba pasando. Kakashi y Asuma entraron cuando escucharon a Kiba hablar sobre la vida de Naruto. ¿Sabes? Pensaste que seríamos nosotros los que te preguntaríamos sobre esto. No las chicas, dijo Naruto mientras finalmente se recuperaba de la sorpresa. Boda. Naruto esperaba a que Hinata entrara, pero notó que todas las chicas de la fiesta nupcial lo miraban fijamente, con la mirada fija en sus pantalones. Miró a Usagi, quien murmuró lo siento y te lo cuento luego. Ella le dijo. Dejó escapar un suspiro y sonrió cuando vio a su ruborizada novia que caminaba lentamente hacia él con un rubor en su rostro y su padre mirándolo fijamente. Fue una boda preciosa y la fiesta fue increíble. Cuando llegó la noche de bodas, Hinata se sonrojó constantemente y en un momento dado se desmayó.
Naruto simplemente suspiró, abrazó a su esposa y la sostuvo hasta que finalmente despertó. Capítulo 32. Naruto estaba de nuevo en la suite del novio. Esta vez, Kankuro lo fulminó con la mirada. La última vez, solo había sido pura risa y bromas. Pero ahora, el hombre que tenía delante se casaba con su hermana pequeña, una psicópata. Será mejor que no le hagas daño. Gruñó Kankuro mientras miraba fijamente a Naruto. Naruto solo suspiró y le devolvió la mirada al hombre que tenía frente a él. No pienso hacerle daño. Haré todo lo posible por protegerla y amarla. Como ya sabes, mis dos esposas la aman, y Usagi ya ha llegado al punto en que tu padre no puede arrebatarnos a nuestros hijos, dijo con voz cansada. Kankuro asintió. A esto, pensaba contarle a su padre que se quedaría en la aldea después de los exámenes. Se había encariñado con su hermanita y no quería perderla ahora. No después de todos los muros que habían derribado el mes pasado. En ese momento, la puerta del traje del novio se abre y entra Rasa, mirando fijamente a Naruto. Bien hecho, muchacho. Estás usando las viejas leyes de Uzu conmigo, le dijo a Naruto. Naruto simplemente le sonrió. Deberías estarle agradeciendo a mi esposa Usagi por eso y a tu hija Temari, dijo mientras Rasa abría los ojos de par en par, sorprendida, al ver que su hija mayor se había rebelado contra él y que el hombre que se casaba con la psicópata de su primera esposa sí se preocupaba por los hijos que tendrían en el futuro. ¿Cuál era el juego de esa mujer? Tenía que averiguarlo pronto. Usagi no es la zorra insensible que esperabas. Lo mismo aplica para Hinata, ya que las tres se han vuelto muy cercanas en el último mes y harían lo que fuera por la otra, dijo Naruto mientras le daba la espalda al Kazekage y terminaba de prepararse, mientras Kiba se acercaba a él una vez más, siendo un pesado. ¿Así que estás deseando que llegue tu tercera noche de bodas, hombre? Pregunta Kiba. Ahora todas las miradas se dirigen al rubio, quien suspira. ¿Qué problema? Estoy nervioso y asustado. No se vuelve más fácil. Solo quiero que esta noche sea especial para Gaara, y si no quiere que comparta cama conmigo, lo aceptaré y dormiré en el suelo con ella, en nuestra cama, dijo Naruto mientras todos lo miraban con asombro. Es bueno que la respetes. Ha demostrado que has crecido mucho, Naruto-sama, dijo Neji, quien sentía un poco más de respeto por Naruto, pues este casi mata a todos los ancianos días después de su boda. Se iba a entrenar de nuevo para la final, ya que los ancianos le ordenaron verlos a ambos y exigieron que les permitieran sellar a Hinata. Huelga decir que no salió bien y varios ancianos siguen en el hospital, y uno o dos podrían estar desaparecidos. Pero Kurama y Shukaku no les cuentan qué pasó con los dos ancianos con los que se fugaron. En la suite nupcial, Gaara se sentó frente a un espejo mirándose. Sus largos rizos carmesí estaban recogidos con un velo negro, y Usagi había terminado de pintarse los labios carmesí mientras Temari ayudaba con el maquillaje de las chicas. Parecía una Barbie gótica. Como dijo Usagi. ¿Se enojaría conmigo por elegir un vestido de novia negro? Pregunta Gaara mientras mira su vestido. No. A Naruto le encantará. Porque quiere que seas feliz con el vestido que lleves puesto en tu boda, dijo Usagi mientras ella y las demás lucían vestidos de dama de honor carmesí. Además, esto dará que hablar durante años, y a la modista le encantó la idea, pues se estaba aburriendo del aburrido vestido de novia blanco. Si lo pensara, creo que sería de otro color, dijo mientras le sonreía a Gaara. Gaara asintió. Sí. Quería ser diferente a sus dos primeras bodas. Me gustaron tus vestidos, pero me parecieron demasiado aburridos, y me gusta algo un poco diferente, dijo, ya que se había estado abriendo más a Temari, Usagi y Hinata, y también estaba conociendo a las otras chicas de su misma edad. Los ojos verde azulado de Gaara se encuentran con los pálidos ojos lavanda de Hinata. ¿Qué tal tu noche de bodas con Naruto? Pregunta. Llevaba tiempo queriendo preguntar, pero no sabía cómo hacerlo y pensó que ahora era mejor que nunca. Hinata se sonrojó al verse en apuros delante de todos. Fue amable, me había desmayado y él simplemente me abrazó, y una vez que desperté, me dijo que yo decidía lo que hiciéramos, y sí hicimos el amor. Pero fue lento y amable, nunca se apresuró y me permitió decirle lo que quería y lo que no, dijo, sonrojándose aún más que el vestido carmesí que tenía. Unas cuantas veces Gaara juró que vio vapor saliendo de la chica al pensar en su noche de bodas con el hombre con el que se casaría en poco tiempo. Como hablan de Naruto me dan ganas de unirme a su pequeño harén, dijo Ino sonrojada, pues él llevaba un tiempo enamorado del chico. Pero pensó que ella saldría perdiendo con él casándose con Usagi, Hinata e incluso ahora con Gaara. Las tres chicas miran a la rubia y simplemente se ríen. ¿Quieres casarte con él porque lo amas o es porque hemos estado hablando de ello?
Pregunta de Uso mientras observaba a la otra rubia frente a ella. Ino se sonrojó. Estuve enamorada de él por un tiempo, pero siempre me daba miedo actuar y pensé que lo había perdido, porque ahora está casado con ustedes tres. Bueno, con dos, y pronto se casará con Gaara-chan, dijo con un rubor enorme, mirando sus manos. Usagi sonrió. Esto es algo que tendremos que hablar más adelante. Por ahora, tenemos que asegurarnos de que Gaara tenga una boda fabulosa, dijo con una sonrisa. Gaara observó a la rubia, preguntándose si podría compartir a Naruto con una persona más. ¿Podría? Tenía un pequeño problema, pues ya lo compartían con otras dos. Pero esto era algo de lo que hablarían más tarde. Por ahora, todo giraba en torno a ella. Sus ojos se abrieron de par en par al pensarlo así. Por una vez, ella era importante, y no por ser un arma o por estar siendo utilizada. Era importante porque era amada y estaba enamorada de alguien muy especial, como lo expresó Shukaku. Naruto era un alma especial que salvaría su mundo esta vez. La boda fue maravillosa, y la noche de bodas una locura, pues Naruto nunca supo qué le pasó. Porque el dicho era cierto, los callados eran monstruos. Era el día de las finales y todos estaban esperando ver qué les mostrarían estos aspirantes a Chunin. La pantalla mostró todos los nombres de todos los luchadores. Partido 1. Naruto Uzumaki Namikaze contra Nejiri Uga. Partido 2. Sasuke Uchiha contra Gaara Uzumaki Namikaze. Partido 3. Temari de la Arena vs. Shikamaru Nara. Partido 4. Shino Aburame contra Kankuro de la Arena. Partido 5. Usagi Uzumaki Namikaze contra Yuji Toni. Y Naruto caminó con sus esposas hacia el estadio, ya que él y dos de sus tres esposas pelearían. Miró a Hinata. Por favor, tómenlo con calma y disfruten del espectáculo, le dijo con un beso en la frente. Ella le sonrió, asintió y se marchó con Ino y Sakura, que las esperaban. ¿Entonces conocemos el plan?, preguntó Usagi mientras miraba al cielo. Sí. Debemos eliminar a todos los que podamos del sonido cuando la serpiente bastarda comience sus invasiones, dijo Gaara mientras salía de su caparazón poco a poco. Bien. Pero déjamelo a mí, dijo Naruto mientras iba a patearle el trasero por última vez. Asintieron mientras caminaban hacia el centro del estadio, mientras todos los observaban. Naruto miró a su alrededor y frunció el ceño al no ver a su molesto compañero por ningún lado. Parece que Teme aún no ha llegado, dijo. Qué problemático. ¿Crees que tu sensei lo traerá a tiempo?, preguntó Shikamaru mientras miraba de reojo a Temari, quien le sonreía a su hermana mientras charlaban de algo. ¿Sabes que puedo arreglarlos a ustedes dos?, dijo Naruto mientras le sonreía a su perezoso amigo. Shikamaru se atragantó con el aire ante lo que dijo el rubio problemático a su lado mientras Kankuro miraba a los dos desorientado, pero sabía que tenía que vigilar al chico de cabello azabache porque había estado mirando mucho a su hermana mayor desde la última boda. ¿Están listos para una buena pelea y desatar el infierno sobre todos los que creen que no somos más que el preludio del maldito Uchiha?, preguntó Naruto a los demás, quienes asintieron. Sasuke se acercó a ellos, vestido diferente, con un mono negro, y miró a Naruto con enojo. ¡Genial! No voy a perder contra ti ni contra tus estúpidas esposas, gruñó, parándose junto a Gaara. Gaara lo miró con sus fríos ojos verde azulado entrecerrados, preguntándose si se enojarían si lo aplastara con su arena. Espera, cachorro. Si lo matas o lo hieres en tu combate, será inútil para ese bastardo serpiente y nadie podrá culparte por planear asesinarlo, dijo Shukaku, quien también pensaba lo mismo. Pero pensó que sería más seguro en el combate salirse con la suya y no causarle problemas a Naruto. Gaara asintió levemente y apartó la mirada del idiota que estaba a su lado. La próxima vez Naruto va a hablar con su suegro con el puño y Gaara va a enterrar a Sasuke. Damas y caballeros, bienvenidos al primer encuentro de la etapa final de los exámenes Chunin que se celebra en Konoha, dijo el tercer Hokage mientras observaba a la multitud, compuesta por civiles, nobles y shinobis. La multitud comenzó a vitorear cuando el anciano Hokage levantó las manos mientras la multitud comenzaba a calmarse mientras todos observaban a los jóvenes luchadores entrar a la arena frente a todos ellos. De pie juntos estaban los tres Uzumaki Namikaze y al lado de la chica de cabello carmesí estaban su hermana y hermano de Suna y al otro lado estaba una joven rubia con sus amigos de Konoha y entre ambas chicas estaba su esposo mirando a todos aquellos que las miraban con una sonrisa en su rostro como si estuviera listo para lo que fuera que se les presentara. Tenemos 10 jóvenes genin que esperan ascender a Chunin a través de este torneo celebrado aquí en Konoha. Como invitados de honor en nuestra encantadora aldea están el Raikage y el Kazekage Raza.
Cada uno tiene su propio genin en el torneo final, dijo Sarutobi, señalando a los dos hombres sentados detrás de él. La multitud rugió de alegría y algunos Hyuga se sintieron incómodos al tener al Raikage y sus shinobi dentro de los muros de su aldea, tras lo que le había sucedido a su heredera tantos años atrás. El árbitro de la tercera etapa dio un paso al frente y miró a todos los aspirantes a Chunin. «Saludad a la gente», les dijo con una sonrisa burlona mientras se pasaba el senbon por la boca. Naruto lo mira de reojo. «No. Ya tienen un espectáculo gratis», le dice con una sonrisa burlona mientras los besa a ambos en la mejilla y se aleja un paso, mirando fijamente a Neji. Aunque Neji estaba recuperándose poco a poco de su maldita patada del destino, no era suficiente, y seguía tratando con condescendencia a Hinata las pocas veces que tuvieron que hablar durante el mes libre que tuvieron entre las etapas del examen. Los demás se dieron cuenta de lo que estaba haciendo Naruto y siguieron a sus esposas hasta el palco de los competidores mirando hacia abajo la batalla que tendría lugar en breve. Genma arqueó una ceja. Este chico ya estaba siendo el primer rival del examen. Algo que no le importaba en absoluto. Miró a los dos adolescentes. Había oído hablar de lo ocurrido durante el segundo examen y de lo que el chico Hyuga le había hecho a la entonces futura esposa del chico Uzumaki. Muy bien, ustedes dos. Las reglas son las mismas que en el segundo examen. Preferiría que no se mataran. Me ahorraría un montón de papeleo y mucha gente maleducada, dijo Genma mientras miraba a los dos chicos que estaban frente a él. Me parece bien. No quiero que Hinata-chan llore más de lo necesario, dijo Naruto mientras miraba a Genma de reojo, sin apartar la mirada de Neji. Neji se burló. Tu buena fortuna termina aquí, Uzumaki-sama, le dijo a la rubia frente a él. Sigue diciéndote eso, Neji, dijo Naruto mientras adoptaba una postura de combate que nadie había visto jamás. Incluso Jiraiya, desde las gradas, arqueó una ceja. ¿Qué planeas, Naruto?, preguntó el Sannin de pelo blanco. Los ojos de Gui se abrieron de par en par al ver que el estudiante de su rival había retomado el estilo. Así que aprendió el estilo de su madre. Pero no es exactamente igual al de ella. ¿Le añadió algo más?, preguntó el maestro de Taijutsu Jonin. Neji adopta el estilo de lucha de puño suave, entrecerrando los ojos hacia Naruto. El destino te ha bendecido últimamente. Pero pronto esa suerte se agotará, y yo seré quien acabe con toda esa suerte que te ha sido concedida y te mostraré la verdadera realidad del destino, Siseo. Naruto entrecierra los ojos a cambio. Bueno, señor. Destino. Uno crea su propio destino, y eso es lo que he hecho hasta ahora con mis propias manos. Lo sé antes de que digas nada. Ahora sé quiénes son mis padres y sí, me enamoré de 3 mujeres maravillosas. Pero aparte de eso, no necesito las cosas que tienen mis padres. He tenido suficiente para ser feliz, le dijo a Neji. Neji dio el primer paso y atacó a Naruto. Byakugan, dijo Neji, mientras extendía la palma hacia Naruto. Naruto levantó la mano derecha y apartó la mano y el brazo izquierdos de Neji, girando alrededor de él mientras sus espaldas se tocaban. Su pierna izquierda pateó la espalda de Neji. Neji se tambaleó hacia adelante, girando y mirando fijamente al rubio que estaba detrás de él. ¿Cómo es tan rápido?, preguntó Neji mientras estudiaba al rubio que tenía delante. No hagas preguntas. ¿No te gustaría la respuesta?, dijo Naruto cuando llegó su turno. Se abalanzó sobre él y le dio una bofetada a Neji. Giró sobre sus talones y le dio una patada en la espalda, enviando al chico Hyuga por los aires. Antes de que Neji pudiera levantarse una vez más, Naruto estaba parado frente a él en un abrir y cerrar de ojos y lo golpeó y le dio una patada en el estómago, haciendo que Neji escupiera un poco de sangre. Tu fe en el destino será tu perdición. Porque crees que ese sello que tienes te atrapa y te enjaula. Pero yo también tengo un sello que me mantiene enjaulado, y mi destino está ligado a esta aldea hasta mi lecho de muerte, le dijo Neji mientras sus ojos azules cristalinos se volvían fríos como el hielo. Neji luchó por levantarse mientras la diadema se le caía de la cabeza y su sello era visible para todos en la arena. Al incorporarse, se tambaleó un poco hacia la derecha mientras recuperaba el equilibrio lentamente. Mi sello me condena a la muerte y nunca me libraré de él. Quizás en la muerte, gruñó. Naruto se rió. Entonces corremos el mismo destino, dijo. Naruto se abalanzó sobre Neji, saltó en el aire y le propinó una patada de hacha, dejándolo inconsciente. Ganador Naruto Uzumaki Namikaze. Gritó Genma. Naruto dejó escapar un suspiro y se inclinó junto a Neji e hizo algunas señales con las manos y rompió el sello que estaba sellando al niño y haciéndolo sentir que no valía nada y que sería un esclavo para siempre.
Hinata sonríe suavemente con lágrimas corriendo por sus mejillas por lo que su esposo ha hecho por su hermano barra primo. Hisashi observaba conmocionado. Que Naruto supiera cómo romper el sello que cubría a sus compañeros de clan. Esto iba a ser un problema para él, y ese sello sí tenía un sello Uzu. Vayan con sus esposas y díganle a su esposa de cabello carmesí que baje, dijo Genma con una sonrisa burlona.